quedado en el mensaje a Tiatira. Ya vamos a revisar, analizar lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. En los versículos 18, él dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce brillante, dice esto: yo conozco tus obras. Siempre el Señor dice que conoce todo, no podemos escondernos nada, no hay ninguna tiniebla que no pueda ser escudriñada por el Señor. Conozco tus obras y amor, o sea, no solamente lo bueno y lo malo, ¿no? O lo bueno, sino también lo malo, sino también lo bueno. Y amor y fe y servicio y tu paciencia. A mí me asombra mucho, hermano, que esta iglesia tiene algo muy bonito, algo especial. Dice que tus obras postreras, o sea, las últimas, son más que las primeras. Como que esa iglesia hubo un progreso en el amor al Señor y al servicio al Señor. Si empezó con poco, está avanzando más y quiere ir avanzando y hace mucho más que las primeras obras. Y eso es lo que nosotros tenemos de captar y aprender de esta iglesia. A que si nosotros hemos servido ahora un tanto, mañana podemos aumentar un poco más y luego más y más y nos damos cuenta, volteamos qué hicimos antes comparado con lo que estamos haciendo ahora y vamos a ver que hemos avanzado bastante. Podemos estar pareciéndonos a la iglesia Tiatira. Y tu paciencia, dice, no, conozco tus obras, tu amor, servicio, paciencia, y que tus obras posteriores son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se dan cuenta que hay un patrón, hermano? Cuando hay un personaje perverso o una doctrina perversa, siempre los instiga a cometer fornicación o a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sabemos que en el capítulo 15 el apóstol Pedro, luego de un concilio, el Espíritu Santo les habló a ellos y les dijo: solamente 4 cosas guarden, no la ley entera, guardarla, ¿no? Si no, dice, los sacrificados a los ídolos, o todo lo que es con lo oculto, fornicación, ahogado y sangre. Si guardan eso, lo hacen bien. Entonces, pero en este caso están haciendo justamente lo que el Espíritu Santo había dicho por los apóstoles que no debían hacer eso: comer cosas sacrificadas a los ídolos. Que a veces podría ser que alguna persona esté metido en un pueblito donde hay todavía ciertas cosas, hay que cuidarnos. Me acuerdo mucho, me convertí al Señor, estaba en Cusco y había como una fiesta patronal, que llaman, hay muchos lugares también así, un supuesto rey, es un ídolo que es como representando a Jesucristo cargando una cruz o algo así, que le dicen el rey de los temblores, algo así, o sea, el señor de los temblores, algo así, o otro nombre parecido. Pero en ese día hay una comida muy especial dedicada a esa festividad. Y yo estuve ahí en la casa de mi tía y viene mi prima: ay, Miguelito, toma esto, eso. Y yo vi que era la comida que estaba para esa idolatría, ¿no? Yo me cuidé mucho. Cuando uno está en el Señor, hermano, tiene mucho temor de Dios y mucho cuidado. Y la palabra, la que tú lo has leído, porque hay que conocer la palabra para que tú seas advertido, te hace ver que debes cuidarte, y no lo comí. ¿Ya? Entonces, eso es como una anécdota, como una parte, un testimonio, ¿no? De lo que nosotros también debemos cuidarnos, para que no nos contaminemos. Sabemos que el enemigo nos va queriendo capturar con cositas, con costumbres, y pronto estamos metidos en un asunto que el Señor nos aborrece, ¿no? Ahora dice el 21, y le he dado, dice, a esta Jezabel, ¿no? Es una mujer que era supuestamente profetista, que hay que cuidarnos mucho, hermano. No todo aquel dice que soy así, soy asá, soy profeta, y comienza a profetizar, o como tengo este don. Hay que escudriñar los espíritus, dice la palabra de Dios, y hay que probar si son apóstoles, profetas, porque también dicen en la primera iglesia, probar, ¿no? Primera, segunda iglesia que le dimos, ¿no? En la pasada, probar si es apóstol de verdad o no. Han probado, y si no le agrada que probemos a las personas, si profetiza, ya bueno, que haga obra de profeta. Si es una persona santa, agradable a Dios, que hace buenas, si es una persona consagrada a Dios. Pero no esta mujer que está enseñando a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo puede ser profetiza y estar pecando, metiéndose en el lodo de lo peor, no? No puede ser, hermano.
Entonces el Señor dice que le dio tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y el Señor que dijo, y aquí yo lo arrojo en cama, quizás podemos interpretarlo como enfermarlos a todos, y en gran tribulación, con dolores, a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Mira que no solamente ya les captó a ellos el pecado, ya no solamente le llegó el juicio a ellos, sino dice también, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanitos, el Señor Jesús en tierra, cuando vino por Virgen María en Belén y enseñó el ministerio de 3 años, era el Cordero de Dios. Ahora vemos que nuestro Señor es el León de Judá y el Señor de señores, el Dios omnipotente, el que dejó su gloria y lo recuperó. Y tiene todo el poder me ha sido dado a mí en los cielos y en la tierra, dice el Señor, porque es el Dios mismo, es Jesucristo el Hijo de Dios. Nuestros hermanos, tenemos que tener temor a Dios. El Señor lo quiere todo o nada de nosotros, o somos o no somos. Más adelante vamos a ver qué es algo parecido a lo que estoy hablando ahorita, es lo que el Señor también quiere, o somos o no somos. Así que depende de nosotros, hermanitos, agrademos al Señor. Yo sé que dentro de cada uno de nosotros hay unas luchas tremendas, y lo digo por mí también, hay unas luchas grandes de esto y lo otro, porque estamos en este mundo, estamos en esta carne, estamos en este sistema que no es de Dios. Estos gobiernos que tenemos ahorita, incluido el de Israel, todos los gobiernos de este mundo son del diablo. Todavía Jesucristo no ha conquistado las naciones. Cuando empiece el reinado suyo del milenio, ahí todas las naciones serán de él. Mientras tanto hay que cuidarnos de lo que la gente habla, piensa, porque nos puede contaminar. Porque el Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se hace enemigo de Dios. Y dice así la palabra de Dios en el 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, una cosa es tener la doctrina en el corazón, no hay que tenerla, hay que aborrecerla. Pero a vosotros, dice a los demás que no tienen, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, que es otra cosa, hermanitos. Hay muchos cristianos que anteriormente han sido satanistas, y a veces ahora muy fácilmente, yo fui de Satanás, y hacía mis pactos, no hay que explicarlo todo, no hay que tampoco permitir que hable del todo, porque hay muchos en iglesias de la República Dominicana y otros lugares, en donde sale fácil, porque hay bastante brujería en ese lado, y cuando se convierten al Señor, hablan muy fácilmente, abiertamente, de lo que ellos hacían en oculto, los pactos, las cosas, las tonterías esas que hacían para estar bajo la servidumbre del diablo, ¿no? Pero dice, a los que no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, uno está libre de todo eso, ¿no? Pero el Señor dice, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, que hay una carga que nosotros debemos todavía tenerlo, y no es malo, es una carga que el Señor nos da por decir las obras que Él quiere que hagamos, ¿no? Porque dice, en los primeros versículos dice, yo conozco tus obras y tu amor, ¿no? Las obras que el Señor permite y quiere que nosotros hagamos, es una carga, es como decir el Señor, el que me sigue, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Pero yo lo que debéis retenerlo hasta que yo venga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. O sea, el servicio al Señor, el lograr bien, el predicar la palabra, el ser testimonio, cuidar nuestra vida, todas esas cosas que son carga buena de Dios, hay que retenerlo hasta que yo venga, hasta que el Señor venga. Al que venciere, dice la palabra 26, al que venciere y guardare mis obras, ahí está el otro que yo estaba diciéndole, ¿no? Las obras del Señor, ¿no? Hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, porque nosotros debemos luchar hasta el fin, no solamente hasta acá y hasta acá, y los últimos tramos de nuestra vida nos olvidamos de todo, no, hasta el fin, hasta el último suspiro de nuestra vida, hasta que el Señor venga y nos arrebate con un cuerpo glorificado. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Imagínense, hermano, cuánto es hermoso tener victoria sobre todo lo malo.
sobre todas esas hechicerías, fornicaciones, inmundicias, idolatrías. Si nos apartamos totalmente para el Señor y vivimos con las obras de Cristo todo el tiempo, llega el momento en que hasta nos puede el Señor, como dice su palabra, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El apóstol Pablo decía, ¿no sabéis que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este mundo? Y nosotros también a reinar con Cristo en su regreso. Vamos a reinar, vamos a tener bajo nuestro mando mucha gente, porque los hijos de Dios estamos preparados para gobernar. Si yo, yo me pongo a pensar, ¿no? Si yo estando bien con el Señor, me pongo a ser presidente, ¿cuánto bien haría como presidente? Y no es un orgullo, una soberbia, pero un cristiano, hermano, tiene la facultad de apartarse de todos los malos, de la corrupción, de la prebenda, de las coimas, de los sobornos, y hacer un buen gobierno por amor al prójimo. ¿Cuántas cosas haríamos, hermano? Pero como el diablo se mete en los gobiernos y muy pocos cristianos llegan al poder, muy pocas gentes probas también, entonces los que llegan son los corruptos, los ambiciosos, los codiciosos, los que quieren robar al pueblo. Por eso hacen malas obras y las otras son para robar, rellenarse los bolsillos y para tener poder, porque al hombre sin Dios, ¿cómo le intriga y le interesa mucho el poder? Porque el poder da la facultad de dominar gentes, meter mano donde sea y vivir como reyes, ¿no? Pero el Señor nos da la facultad, cuando ya Él venga y reine, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, como Él también dice. Él también va a regir con vara de hierro, porque Él es el Señor, señores. Nosotros estamos supeditados a Él, estaremos supeditados a Él, y serán quebrados como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, ¿eh? Es lo que es el Señor, porque ese es el fin del Señor. Va a regir como Rey de Reyes, Señor, señores, con vara de hierro a las naciones. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Le daré la estrella de la mañana. Son cosas muy confidenciales, cosas muy bonitas, muy hermosas, los premios que el Señor da, si es que llegamos a vencer. Porque dice, siempre el Señor dice, ¿no? Y al que venciere, y al que venciere, y al que venciere. Quiere decir que nosotros todo el tiempo estamos luchando, hermanos, y tenemos que estar venciendo y venciendo y venciendo. Porque si vamos a vencer es porque estamos luchando. Nadie puede vencer si no tenemos por medio una lucha. Si hay tiempo, hermanito, para la iglesia de Sardis, ¿continuamos? Sí, tenemos media hora todavía. Ya. Leemos entonces todos, hermanitos. Capítulo 3, Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, Sardis, ¿ah? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete pues. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Aleluya. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso, hermano. Este mensaje es algo corto, pero contundente, poderoso, revelador. El primer versículo dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los espíritus de Jesucristo el Señor, ¿no? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dicen esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, el nombre de Cristo, por eso uno vive, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué las obras de esta iglesia, de la mayoría de esta iglesia, están
para morir, y que hay otros, ya ellos, la mayoría como que dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, porque no he hallado tus obras perfectas, la respuesta. El Señor no halló las obras perfectas delante de Dios en ellos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, vuelve a recibir de nuevo lo que alguna vez te dio vida, y guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete de haber descuidado, de no haber vuelto a comprender o haber perdido el significado de las palabras de Cristo, de las palabras de vida eterna, de salvación. Porque muchas veces, hermano, por tanto tiempo de estar en el Señor, a veces nos descuidamos, no solamente como el primer amor, ¿no? Pero vienen otras cosas más alrededor de perder el primer amor. Es haber descuidado, lo que dice la palabra, el valor de las palabras de Dios, el valor de las palabras de vida. Sabemos que la palabra de Dios dice en el apóstol Pedro: vosotros habéis sido renacidos por la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice que debemos nacer de nuevo, no solamente dice que hay que nacer en el Espíritu, que es una cosa, pero que dice la palabra de Dios que el Espíritu es vida. La palabra de Dios es Espíritu y vida. Entonces, si nosotros somos nacidos en el Espíritu, también somos nacidos en la palabra, porque la palabra no viene sin el Espíritu, ni el Espíritu con la palabra, sin la palabra. Porque cuando uno recibe palabra de Dios, está recibiendo el Espíritu de Dios, porque los dos son uno. Entonces dice el Señor: acuérdate que tiene un hombre que vive, si estás muerto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, en este mensaje a la iglesia en Sardis, está como el difunto, perdón, el paciente en UCI, está en las últimas. Como hemos conocido mucho que con el virus ya lo pasaron a UCI, ¿no? Que ese UCI es un sitio donde ya ahí te recuperas o te vas, porque estás muy mal, ¿no? Así está la iglesia de Sardis para el Señor. Está en las últimas, está para morir, algunos ya están muertos, pero dice: ser vigilante. ¿Cuál es la solución para eso? Ser vigilante, analiza tu vida delante de Dios, tu vida, cómo está delante del Señor. Analízalo, date tu tiempo, cuéntame un espejo y ve con qué, a ver, está Miguel, Daniel, Yanni, Sonia, Santiago, ¿qué he hecho yo con tanto tiempo con el Señor? ¿No? Un análisis no está de más. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay cosas que ya murieron y hay unas que están para morir. Pues en este caso, si está tan grave esta iglesia, es porque algunas ya murieron y otras están para morir. Porque dice el Señor: no he hallado tus obras perfectas. Las obras perfectas no están en esa iglesia, delante de Dios. Entonces la solución: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, y es otra cosa, velar. Dice el Señor cuando llamaba a los apóstoles a que lo apoyaran, lo acompañaran en sus oraciones: velad y orad. Dice, ¿no? El Espíritu de la verdad está presto, mas la carne es débil. ¿No habéis podido orar una hora? Ya los discípulos estaban con sueño y están que se dormían. ¿Por qué? Porque el cuerpo es débil, el espíritu, y aunque el espíritu desea, el cuerpo está débil. Dice así la palabra: si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esa es la otra cosa, hermano, porque nos descuidamos de nuestra vida espiritual, y el Señor, sin que uno sepa a qué hora, porque ese es su potestad, Él es espíritu, Él es sobrenatural, puede aparecerte visualmente delante de ti, pero también no permitir que tú lo veas. Entonces Él puede venir como ladrón en la noche, y no sabremos a qué hora vino, pero vendrá sobre uno mismo, ¿no? Pero tienes unas pocas cosas, hay una esperanza en esta iglesia. Tienes unas pocas cosas en la iglesia, porque la iglesia es un conjunto de personas, ¿no? De creyentes. Tienes unas pocas cosas, o personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Qué hermoso, hermano. Siempre hay en el grupo de las muchas personas que hay en una iglesia, las ovejitas y los cabritos, ¿no? Y sabemos que las ovejitas son las que cuidan su vida, están con el pastor, no dejan al pastor para en ningún lado. Apenas va el pastor para un lado, la ovejita lo sigue,
Pero los cabritos son muy rebeldes, muy desobedientes. Santo. No les interesa la vida, son suicidas, son temerarios y prácticamente siempre están sometidos a descuido, a muerte, a heridas y a cualquier cosa que le vaya, ¿no? Pero tú tienes pocas personas, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ya hemos visto cómo está el Señor con vestiduras que llegan desde arriba hasta abajo, ¿no? Vestiduras blancas. Todos los que somos de Cristo, cuando estemos delante del Señor, también vamos a tener sus vestiduras. Y aun cuando no estemos delante del Señor acá mismo, el Señor sabe si tenemos las vestiduras o no. Esas vestiduras solamente el Señor lo ve, lo sabe. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y hay otra cosa más, y no borraré su nombre del libro de la vida. Todos los que no han manchado sus vestiduras andarán con Cristo en vestiduras blancas, porque son dignas, y todo el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, porque ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, hermano, y hay que cuidar que eso nunca sea borrado, porque si aún dice la palabra, y no borraré su nombre, quiere decir que podría borrarse. Por eso dice, no hay que descuidar la salvación, hay que cuidarla con temor y temblor, hay que echar mano a ver a la vida eterna, no hay que descuidar de nuestra vida espiritual. Y dice el Señor, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Es la familia que el Señor siempre quiso. Y hay un hijito vestido de vestiduras blancas, un hijito obediente, un hijito temeroso de Dios. El Señor lo presenta al Padre, y el Padre está agradecido por la obra de Cristo, su Hijo, y feliz y contento, porque para eso nos creó el Señor, para estar con el Dios, nuestro Creador, para vivir una vida en comunión con Él, y delante de sus ángeles también, porque la familia de Dios no solamente somos Él, Jesús, Espíritu Santo y nosotros, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, sino los ángeles, que son por miles de millares, millones y millones. El que tiene oído, el 6, ¿sí? 3:6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como el Señor decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? En la tierra, y en el cielo también el Señor sigue diciendo lo mismo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos terminado con Sardis, podemos avanzar con Filadelfia y la Odisea. Amén. Terminamos, entonces. No, seguimos. Seguimos. ¿Cómo? Seguimos. ¿Qué? 3:7. El mensaje a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que has de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, aleluya, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a Filadelfia, también muy revelador, muy hermoso, muy poderoso, muy bonito. En este caso el Señor saluda a la iglesia, él escribe, dice, y lo ordena que escribe a la iglesia de Filadelfia, y dice así: esto dice el santo, el verdadero, Jesucristo el Señor,
el que tiene la llave de David, porque es el descendiente de David, y el trono de David lo tendrá él, y lo tiene, ¿no? El que abre y ninguno cierra, como decía el mismo Padre. Estos atributos, hermanos, del Señor Jesucristo son los mismos que decía en el Antiguo Testamento el Padre. Así que, si lo vamos a ver, hermanos, la misma naturaleza divina del Padre lo tiene Jesucristo. Él también en el Antiguo Testamento va a decir: yo soy el primero y el último. El Señor Jesucristo dice lo mismo. Por eso dice: yo soy el que abre y el que cierra, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, como en el arca de Noé. Yo conozco tus obras, dice el 8. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué importante es, hermano, en guardar la palabra. Qué importante es no negar el nombre de Cristo. Porque cuando el Señor dice que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando el Señor nos da una puerta abierta, nadie lo puede cerrar, porque es el Dios omnipotente. ¿Quién se va a atrever a cerrar una puerta que el Señor abrió? Nadie. Ni el mismo diablo, ni otro ángel, porque el ángel tiene que someterse a lo que el Señor Jesús Dios decide. Dice: y la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Dice, es una iglesia que no tiene mucha fuerza, tiene poca fuerza, pero aún así, aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra. Nosotros también podemos incluso ser débiles. ¿Cómo puedo servir al Señor? No me siento bien, que no tengo fuerza, estoy un poco enfermito, o me ha pasado esto, y además para ir a tal sitio hay que tener, ¿no?, posibilidades, y yo no puedo. Pero en lo poco, Señor, que hacemos, yo me puse a pensar en estos días, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Si en lo poco hacemos cosas buenas para el Señor no nos menosprecia, hermano, no menosprecia. Porque dice el Señor, me hasta le agrada, dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. En la poca fuerza que podemos tener a veces muchos de nosotros, dice que guardamos la palabra del Señor, porque en el fondo amamos a nuestro Señor, amamos nuestra vida. No somos suicidas como muchas personas, que no les interesa las cosas de Dios, viven el momento, están en el río del mundo, son llevados como los camarones, ¿no?, por la corriente. Pero no, los que amamos al Señor, aún en nuestra poca fuerza, guardamos su palabra y no negamos su nombre, porque a veces, hermanos, ha habido momentos en que por una situación social, hablar de Cristo, qué vergüenza, ¿no? Si te preguntan: uy, si digo esto, uy, qué vergüenza, voy a quedar mal, me van a decir fanático, religioso. Pero no, hermanos, aún cuando hay una situación incómoda en el que tú tienes que testificar o hablar de Cristo o identificarte como cristiano, tu fuerza sale y dice: sí, soy cristiano. Tú crees también en Cristo, el Señor te dice tal cosa, o el Señor dijo tal cosa, y puedes testificar del Señor, y el Señor va a respaldar con tu palabra, tu enseñanza, tu fe, tu no negarlos, tu confesión de que eres hija de Dios o hijo de Dios, o la palabra que estás hablando de Cristo a las demás personas, para que ellos también conozcan al Señor. El 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Hay una sinagoga de Satanás. La sinagoga, tú sabes que son lugares de enseñanza de la palabra de la Torá y la Tanaj, el Antiguo Testamento para los judíos. Pero dice que el Señor dice que hay una sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, se dicen ser judíos, porque quizá por estatus, ¿no? No, si digo que soy judío me van a tener por estima. Además, los judíos hacen como una costumbre, una imagen de que los judíos a hombres prósperos, hombres de negocio, ¿no? Por alguna razón, o por una parte espiritual o religiosa, ¿no? Judío, una religión muy poderosa, buena, de mucho honor, dignidad. Entonces se hacen pasar por judíos, cosa que no somos, una gran mentira, para que aparentar lo que uno no es, ¿no? Entonces el Señor dice por eso: y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, a los pies de una comunidad cristiana.
Así pues, y reconozcan, ¿para qué? Para reconocer que ellos, esa comunidad cristiana es de Dios y que el Señor los ama. Dice, ¿no? Y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y la palabra de su paciencia son palabras que el Señor nos enseña, su enseñanza, sus consejos, su, su doctrina, ¿no? Todo lo que conlleva el conocimiento de Dios, ¿no? Toda esa palabra que el Señor ha dado y está ya en los documentos del Nuevo Testamento y también del Antiguo, porque también es del Señor, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. En verdad, cuando el Señor nos exige muchas cosas, lo único que nos hace llevarlo y hacerlo llevadero es nuestra paciencia. Sí, es verdad, porque a veces son tantas cosas que el Señor nos pide que guardemos y tenemos que tener paciencia y decir, sí, el Señor me dijo esto, también me dijo esto, me enseñó lo otro, porque la vida nos exige estar preparados para todo momento, hermano. Hay un momento de enfermedad, tenemos que sacar palabras de sanidad. Hay un momento de aflicción económica, tenemos que sacar palabras de prosperidad, promesas de Dios, que Él es nuestro proveedor. Y así, ¿no? Por el estilo. Él es nuestro todo para nuestros diferentes momentos de nuestras vidas, ¿no? Por cuanto ahora la palabra de impaciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, eres paciente, por eso guarda mi palabra, me muestras tu paciencia, no te sofocas, no te ofuscas, no me reclamas, no te quejas conmigo. Eres paciente, por eso soportas mis enseñanzas, mis mandamientos, mi palabra. Entonces, por cuanto has sido paciente, yo también te guardaré de la hora de la prueba, dice el Señor, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Recuerden que el apóstol Pedro también dijo lo mismo, y que todos seremos probados, dice el apóstol Pedro, ¿no? Y el apóstol Pablo decía que muchos de nosotros, de las concupiscencias que hemos tenido en el momento anterior de ser cristianos, con eso mismo se nos va a probar, a ver qué tal es, si aún seguimos crucificando esa carne, o todavía, o la queremos volver a resucitar, ¿no? Entonces el Señor dice que también nos guardará, si somos pacientes con su palabra, por guardar su palabra, Él también dice, nos guardará de la hora de la prueba, nos guardará de la hora de la prueba, porque cuando somos probados el Señor nos va a guardar, como cuando lo guardó al apóstol Pedro. Le dijo, Pedro, el diablo, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que cuando pase la prueba, tú vayas y reconfortes a tus hermanos. Qué lindo, hermanito, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor se preocupa de nosotros en cada momento, nos da palabra de reconfortación para que no volvamos a caer o caigamos y no nos levantemos, ¿no? Y por eso cuando el apóstol Pedro le negó al Señor después de todo eso, que le había advertido, zarandearon como a trigo, zarandeó a todo el mundo, a todos los apóstoles, mis discípulos, porque se apartaron del Señor. Pero el apóstol Pedro trató de no ser zarandeado, estuvo al lado de él, pero también fue zarandeado porque él negó al Señor Jesucristo. Te digo, Pedro, no, el gallo no cantará 3 veces sin que me hagas negado 2 veces. Bueno, el gallo cantará 2 veces sin que me hagas negado 3 veces, ¿no? Y así fue, el gallo cantó 2 veces y él le negó 3 veces. Y se fue muy amargo, muy triste, llorando, ¿no? Pero si no lo reconfortó, cuando resucitó de los muertos, se encontró en la playa con él y le preguntó, Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Y las 3 veces el apóstol Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, yo te quiero. El Señor lo recompuso de nuevo a su relación con él, ¿no? Ese es el amor del Señor. Yo también te guardaré, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, incluyendo a nosotros, los hijos de Dios, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una corona. Si guardamos lo que Dios nos ha dado, que es la vida eterna, la gracia de Dios, la justificación por la fe, la doctrina de Cristo, su palabra eterna,
su presencia, su Espíritu Santo, si guardamos lo que tenemos, dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes y ¿para qué? Para que ninguno tome tu corona. Hay una corona después de haber guardado lo que el Señor nos ha dado. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ella. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Una cosa he demandado, decía el salmista David, que yo muera en el templo del Señor todos los días de mi vida. Y es lo que cada uno como cristianos también decía. Yo a veces me pongo cuando estoy orando, Señor, que nunca te apartes de mí, aunque esté en tu presencia, aunque esté todo el tiempo delante de tu presencia adorándote, Señor. Nada más que esté contigo delante de ti. Aunque me prive de otras cosas que están por el cielo, por ahí, pero estar delante de Dios vivo, mi alma viva delante de Dios, basta, basta, porque el Señor es el Dios omnipotente, el que nos ha creado, nos ha dado esa alma que es eterna y quiere que nosotros la cuidemos y quiere tener una relación con nosotros. Y dice el Señor, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, Jehová, los ejércitos, Yahvé, o algún otro nombre parecido, como, ¿no? Hay unos nombres que tenemos como el proveedor, Luis Jiré, etcétera. No sé qué nombre el Señor nos pondrá en nuestra frente, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hay una promesa en Apocalipsis por ahí adelante, que cuando este templo que van a construir en estos pocos días en Israel, los judíos, ese templo va a tener también su fin, pero cuando venga el milenio ya habrá un templo de oro que descenderá del cielo. Recuerden que cuando se ordenó, el Padre Eterno ordenó que se hiciera el templo, dice este templo es la imagen de lo que está en el cielo, con las mismas medidas que está en el cielo, porque en el templo hay un templo de Dios que bajará a la tierra. Dice, en la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Es el templo y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El último, la Odisea. ¿Aló? 10 minutos. Ya, lo hacemos rápido, ¿ya? Este es uno de los mensajes más hermosos que mi siempre hasta lo he memorizado cuando yo comencé a leer la palabra de Dios. Dice así, rapidito nomás. A ver, 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con golito para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. De aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra, que es un mensaje tan bonito, empieza cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Al Señor, como en otros anteriores mensajes de la iglesia, exige, ¿no?, que o todo o nada. En este caso, o frío o caliente. Nada de medias tintas, ni tibio, ni tibieza de nada. Porque por cuanto eres tibio, o no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia está pronta a ser expulsada del cuerpo de Cristo, de ya no ser iglesia nunca más. Porque tú dice el Señor, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense, hermanos, cuando uno se supone que es como dice la parábola, había un hombre rico que creyó
que creyó, construyó un lagar donde podía guardar un montón de alimentos y descansa alma mía porque tienes muchas posesiones, descansa y ya no trabajes más, ¿no? Y dice que el Señor dijo en la parábola, ay hombre, dice, no sabré que esta misma noche viene el ángel de la muerte a llevarte, y para qué has construido tanta, para qué guardarse tanta provisión, ¿no? Uno nunca sabe lo que va a pasar. Entonces, nosotros, esta iglesia, este conjunto de hermanos en Cristo, se equivocó cuando el Señor los bendijo grandemente. Se buscaron ver las riquezas materiales y no la espiritual. Porque decían, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor dice, no sabes que tú eres un desventurado, no sabes dónde vas, un miserable, estás en la miseria espiritual, eres un pobre, espiritualmente hablando eres un ciego y desnudo, no tienes las vestiduras blancas de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la fe en Dios. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres, de mí, ¿de dónde está la riqueza verdadera? ¿En dónde está la riqueza verdadera? ¿Con qué riqueza sí podemos decir que somos ricos? Con la riqueza de Cristo. El Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sí, verdaderamente ahí sí recién seas rico. Y también compra vestiduras blancas, porque yo también te he visto las vestiduras blancas, porque esas sí son vestiduras agradables a mí, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ¿qué más dice? Y unge tus ojos con colirio. Colirio es un líquido para la limpieza de los ojos, ¿no? Para refrescar la vista y ver mejor. Para que vea. Porque el hombre estaba mirando, esa iglesia, ese conjunto de hermanos en Cristo, estaban mirando mal. Espiritualmente su vista espiritual estaba mal, porque miraba que la riqueza era el todo para ellos y se olvidaron de la riqueza de Cristo. Miraron la bendición y no miraron al que les bendecía. Así que, hermanos, no debemos caer en eso. No debemos estar mirando las bendiciones que tenemos y usarlos de brazos. Porque una cosa es la bendición que Dios nos da, las riquezas que Dios nos puede dar, y otra cosa es el mismo Dios que bendice y nos da esas riquezas. Nuestros ojos tienen que estar agradeciéndole al Señor por todo, adorándole a Él, que Él es nuestra riqueza, que por Él es que tenemos las bendiciones que tenemos, y porque Él nos da la vestidura para no estar desnudos, y que de Él tengamos el colirio para que podamos verla y no cometer los errores terribles de hacer cosas equivocadísimas que nos apartan del Señor, porque dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, estás en peligro de ser expulsado del cuerpo de Cristo, de nunca más ser ya iglesia de Cristo. Porque, hermanos, vamos a ver en otro momento, a ver si les mando un versículo por ahí, del concepto de iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios en cualquier parte del mundo, en las distintas épocas de la vida de Cristo, después de su ascensión al cielo, ellos son los hijos de Dios, son la iglesia de Cristo. O sea, que la iglesia de Cristo no son las cuatro paredes o algún grupo denominacional o religioso o una secta, no. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, todos aquellos que tenemos el Espíritu de Cristo, porque tenemos el Espíritu de Cristo, pertenecemos a Él. Jesús es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Entonces, no debemos olvidarnos de ese concepto, de ese análisis, porque muchos caemos en otros errores, como el que acabo de decir, ¿no? Decir que la iglesia es un templo, cuatro paredes, un grupo religioso, etcétera, etcétera. No es así. Entonces, hay que ver bien para que no seamos tibios, ser pues fríos o calientes, decidimos, ¿no? O somos de Cristo o no somos de Cristo. Pero el Señor dice, ojalá fueses caliente, hay que ser caliente, hay que estar en el Señor, hay que estar decididos por Él, hay que pasar la línea de la consagración. Ser consagrados al Señor significa darlo todo para que el Señor lo llene todo en nosotros. Dar el paso firme, Señor, yo soy todo tuyo, no hay nada que yo me repare para mí solo. Todo lo que tengo, todas las áreas de mi vida son tuyas, tú eres el Señor de mi vida. Pero dice así la palabra, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice la palabra de Dios también que no somos bastardos y no somos hijos, y al que recibe por hijo lo castiga. Si no fuéramos sus hijos no nos castigaría, en verdad. Porque ¿qué persona hay que castiga si no es su hijo? ¿Para qué?
Si no es tu hijo, ¿para qué lo vas a castigar? Pero si es tu hijo, sí castígalo, porque en el castigo está la corrección del error de un niño, porque tú lo amas, lo quieres bueno, un buen ser humano. Y aquí dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Él nos ama, por eso dio su vida por nosotros en la cruz. Y hizo todo lo que ha hecho por nosotros. Dice, sé pues celoso. Bueno, en este caso lo celoso no es el malo, no es mala palabra. El celoso también es celoso. El celoso es aquel que no quiere que tú te vayas con otra persona, no quiere que tú quieres que haga otras cosas que a él no le gustan. Eso es el Señor es celoso. Y nosotros también, dice, debemos ser celosos, dice, sé pues celoso de agradarle solamente al Señor, de no irte a otro lado, de cuidar tus cosas con celo, las cosas que Dios te ha dado, la vida eterna, las enseñanzas, la relación que tienes tú con Él, toda la gracia que te ha dado para que tú seas salvo en Cristo Jesús y todo lo demás que concierne a tu salvación y a la vida eterna que el Señor nos ha regalado. Dice, he aquí el 20, 21, 22, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Vemos que el Señor es un caballero. El Señor es un caballero. Él quiere una relación contigo, pero primero te toca tu puerta. Él te llama. Si tú le abres, le escuchas su voz y le abres la puerta, Él recién puede entrar a tu vida y puede cenar y compartir contigo, tener comunión contigo, y tú con Él. Y cenaré con Él y Él conmigo, dice, ¿no? Al que venciere, ahí está el premio, la última iglesia, la Odisea, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, amén, hermano. Esta victoria dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Es lo más hermoso, sentarse con el Señor en su trono. Vemos que el apóstol Esteban, cuando era ya sacrificado, el primer mártir de la iglesia, cuando estaba por morir, miró a los cielos y en una visión vio al Señor Jesucristo sentado a la diestra del trono del Padre, y él dijo, he aquí veo a Jesucristo, el Señor, a la diestra del Padre y Jesucristo al lado de él. Bueno, eso fue un motivo más para que lo apedreen, pero esa visión de que el Señor está al lado del Padre en su trono, Él también dice que quiere lo mismo para nosotros. Él dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor bendiga esta palabra, verdaderamente con temblor y temor de mi corazón les he dado, porque también esto que se ha explicado, se ha expuesto, está bien para mí, hermano. Y Dios lo bendiga mucho, que cada palabra se ha ido muchas bendiciones, lo atesoren en su corazón para que en momentos difíciles de vuestra vida, en algún momento lo recuerden, el Señor, el Espíritu Santo lo vas a recordar para que enriquezcan su vida y les fortalezca en momentos difíciles.